La prevención es fundamental para poder acceder a los tratamientos a tiempo y vamos a hablar de cáncer bucal. ¿Qué se puede hacer? ¿Ante qué hay que estar atento? Lo vamos a charlar con la oncóloga Paola Flores. ¿Qué tal? Buenos días, Paola. ¿Cómo está? María Marta y todo el equipo la saludamos. Hola, ¿cómo estás, María Marta y equipo? Saludos a todos y a los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, Paola, vamos a empezar por la prevención, que es tan lindo hablar de qué podemos hacer para al menos bajar las posibilidades de tener esta enfermedad, ¿no? Cáncer bucal. Claro, bueno, súper importante tu pregunta sobre todo, porque de a poquito vamos aprendiendo que la prevención es prioridad, sobre todo en este tipo de enfermedades. Entonces, para hacer prevención tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de la zona de la boca, para poder evitarlos. La prevención sería evitarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cigarrillo, que muchos han preguntado, tanto el fumado como el que se masca, e incluso también las sociedades han incluido a los cigarrillos electrónicos y a los vapeadores como factores de riesgo para este tipo de cáncer, así que la prevención sería tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Otro de los factores de riesgo que tenemos que evitar para colaborar con la prevención es el alcohol y las infecciones por el virus del HPV. También todo tipo de elementos dentro de la boca que generen un trauma constante, un roce y que lastimen constantemente toda la parte de los tejidos de adentro de la boca que nosotros llamamos mucosas. ¿Qué pueden ser estos elementos? Por ejemplo, las prótesis mal adaptadas, alguna lesión o alguna fractura de un diente, por ejemplo, que constantemente esté rozando o lesionando la piel de adentro de las mejillas, los ganchos de las prótesis, inclusive los piercings bucales o las piezas dentarias que estén en malas posiciones o en bordes filosos. Por eso es muy importante priorizar la salud de la boca, tener la consulta a tiempo con el odontólogo, porque el odontólogo va a saber poder modificar estos factores, porque no es una cuestión de estética, sino que es una cuestión de salud. Y sobre todo, la mala higiene bucal. Es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Sobre todo en los restos de alimentos que quedan entre los dientes, entre las muelas, o esos pequeños problemas que solemos tener en ocasiones como las encías sangrantes. Eso hay que consultar con el odontólogo también. Y no nos olvidemos que los labios son parte de la boca y la exposición prolongada, como todo el resto de la piel de los labios al sol, también es un factor de riesgo, y una forma de prevenir las lesiones en los labios es usar protectores solares también ahí. Cuando hablas de higiene bucal, digo porque esto hace a nuestro día a día, estás hablando de, bueno, recién vos hablas de resto de comida, estamos hablando de cepillado y también de, por lo que decís, de uso de hilo dental, ¿no? Exactamente, sí. Todo lo que el odontólogo aconseje para tener una correcta higiene bucal es todo lo que debemos hacer. Por eso no debemos esperar a tener una lesión, sino hacer la consulta, el control con el odontólogo, y a partir de lo que el odontólogo encuentre en nuestra boca, nos va a dar todas las sugerencias y las pautas, tanto de limpieza, de higiene o de arreglos que deban hacerse en la boca, porque les repito, no es por una cuestión de estética, ¿sí? Incluso la posición de los dientes en la boca es por una cuestión de salud. Por mucho tiempo se puso en una época como entre comillas de moda los aparatos, pero no es que sea una moda, sino que es una necesidad para cuidar nuestra salud. Y la buena y correcta higiene y la correcta ubicación de los dientes son parte de nuestra salud también. Otro de los factores de riesgo muy importantes es la mala alimentación, ¿sí? Y las bebidas o comidas muy calientes. Se sabe y está demostrado que las bebidas y las comidas muy calientes pueden generar a lo largo del tiempo lesiones en la boca, en la lengua, en las encías, que puedan generar con el tiempo algún tipo de cáncer. Por eso siempre se aconseja, en nuestra zona somos todos muy materos, ¿no es cierto? Sí. Toma mate, pero no con el agua tan caliente. Claro, fundamental, ¿no? Bueno, hablamos de la prevención, pero vos entonces decís que no generen lesiones. Entonces vamos a la otra parte, ¿no? ¿Ante qué tenemos que estar atentos? Es decir, ¿cómo se detecta el cáncer bucal? Muy importante tu pregunta.
Se detecta, por ejemplo, con alguna lesión que tengamos en la boca, heridas que no cicatricen, como las famosas llagas, o alguna mancha dentro de los labios o incluso en la lengua, en las encías, que puedan ser de colores y que nos llamen la atención, por ejemplo, manchas rojas que no teníamos antes, o blancas, o pardas o negras que no desaparecen en el tiempo. Aproximadamente el cuerpo tarda en cicatrizar alguna lesión entre 14 a 20 días. Más de eso, una lesión no debería estar y no es normal que continúe, ¿sí? También podemos llegar a palpar o a sentir con la lengua o con las manos alguna dureza dentro de la boca o algún crecimiento o el aumento de algún tejido que por más que no duelan y que estén en la boca o incluso en el cuello, algunos ganglios. Nosotros cuando tenemos infecciones podemos tener ganglios durante el periodo de la infección, pero habitualmente cuando la infección se resuelve, esos ganglios deberían desaparecer. Muchas veces vienen pacientes a las consultas que habían comenzado con un ganglio en la zona del cuello que fue creciendo, y bueno, ya la consulta es tardía. Cuando uno se da cuenta que pasan más de 14 a 20 días y que estas lesiones no resuelven, tiene que hacer la consulta al especialista. Se puede empezar con el odontólogo, sería el primer paso. Sería el primer paso porque es el especialista de la boca, ¿sí? Dentro de medicina hay otro especialista que se encarga pura y exclusivamente de la boca, pero el primero que te tiene que revisar es el odontólogo. Y si no, un médico clínico para revisar la parte del cuello o cualquier lesión. Y si algún médico, ya sea el odontólogo o un médico clínico, detecta alguna lesión que hay que hacer una biopsia o que hay que controlar, seguramente desde ahí en adelante continuará con los estudios que sean requeridos. Y aconsejamos no dejar pasar el tiempo entre estos estudios, porque es muy común el miedo que le tenemos a esta palabra. Decir cáncer genera mucho miedo y tenemos que derrumbar ese tabú, ¿sí? Tenemos que comenzar a hacer prevención y la higiene bucal es la prioridad en este caso. Bueno, cuando se habla de cáncer siempre está el tema del pronóstico. Yo no sé cuál es el pronóstico en el cáncer bucal, es decir, de las posibilidades de curación tomados en esta la mayoría de los pacientes, el cáncer de la boca no es de los más frecuentes, está dentro de los 10 más frecuentes, el 10% más o menos de los pacientes que nosotros recibimos acá en el hospital. Tenemos una zona con mucho cáncer en esa zona, en esta región de la boca. Nosotros lo llamamos a esta región cabeza y cuello, a toda la parte de la boca y todo lo que tenga que ver con el cuello, ¿sí? Y la verdad es que tu pregunta es importante también, porque nosotros vemos en la gran mayoría de los pacientes enfermedades avanzadas. ¿Qué quiere decir avanzadas? Que ya tienen compromiso tanto en los ganglios del cuello como en otras partes del cuerpo. Entonces, la prioridad en la prevención nos ayuda a nosotros a detectar lesiones pequeñas que no hayan avanzado más allá de la boca y darles la posibilidad de curación. Porque la prioridad del tratamiento para el cáncer dentro de la boca es la cirugía. La cirugía se puede hacer siempre y cuando esta lesión sea pequeña, pueda ser operable y no tenga metástasis a distancia. Una vez que tenemos un diagnóstico con una enfermedad con metástasis a distancia, ya sabemos que esta enfermedad se transforma en incurable. Entonces hay una gran diferencia y la posibilidad de cura la da la cirugía en lesiones pequeñas. Bueno, ¿cuántos diagnósticos hay no sé si hay cantidad por año o...? Mira, nosotros hacemos estadísticas, ¿sí? Solamente de los pacientes que tenemos en el hospital, así que otras instituciones se escapan un poco a los números, pero justamente hicimos este mes de noviembre, que pasó porque las hacemos mes a mes, y vimos que los primeros casos, o sea, el primer diagnóstico, ya hemos visto 6 pacientes dentro del mes de diciembre en consultorios ambulatorios. A eso hay que sumarle alguno que otro caso de paciente que se conozca por primera vez durante la internación. Así que la verdad es que somos una zona que supera, digamos, las estadísticas habituales del resto del mundo, digamos, y tenemos muchos de estos tipos de tumores en comparación al resto del mundo, ¿cierto? ¿Tienen alguna hipótesis o van rastreando? Porque normalmente siempre se hace un rastreo epidemiológico, si hay en investigación, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa? Sí, las causas son de estos factores de riesgo, zonas de tabaquismo, zonas de alcoholismo, las malas higienes, las consultas tardías, sobre todo,
Claro. Habitualmente las personas que por ahí viven en la chacra, en el campo, o incluso en la misma ciudad, pero que tienen una lesión en la boca y no consulta hasta el punto que ya la boca deforma la cara. Claro. Eso es una consulta tardía, no hay que esperar a esa situación, ¿sí? Entonces la consulta temprana haría que estos números por ahí se revirtieran, y sobre todo el HPV también, que es una infección que se transmite de forma sexual y que hace un par de años ya la tenemos dentro del calendario de vacunación. Antes la vacunación para el HPV no existía, y creemos que de acá a 5 o 10 años vamos a ver unos números distintos con respecto al tipo de cáncer de boca relacionado al HPV, pero por la implementación de esta vacuna en el calendario de vacunación. Bueno, te agradecemos mucho esta charla con nosotros, muy amable. De nada, muchísimas gracias, saludos. Estábamos hablando con la oncóloga Paola Flores y bueno, la importancia de la prevención.